Tal como les decía al inicio, mis invitados esta noche son José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas, y Pelegrín Castillo, abogado, exdiputado de la Fuerza Nacional Progresista, esa bandera de manera permanente que trabaja por los intereses patrióticos del país. Y aquí los intereses patrióticos y militares del país de una manera permanente. Tenemos dos temas con ellos esta noche. El acuerdo de terreno o de territorio marítimo con Países Bajos y además la implicación del triunfo republicano en el Caribe y de manera muy especial para República Dominicana. Iniciemos con Trump y el Caribe. Buenas noches a los dos, ¿cómo están? Qué bueno que pudieron estar aquí. No es fácil juntar a estos dos titanes, pero se juntaron. No, pero nosotros permanentemente estamos haciendo juntarlo aquí para un programa de televisión, es que no es fácil. Que se junten en privado sí es fácil. ¿Qué piensan ambos del triunfo de los republicanos? ¿Cuál es la implicación que tiene para el Caribe y específicamente para República Dominicana? Mira, tratar de no evaluar y poner en su justa dimensión el triunfo del presidente Trump ya sí. es quizás algo descabellado. Algo descabellado. Yo te podría decir de inicio, ¿verdad? Que nosotros sufrimos, los dominicanos, de traspolar la política norteamericana al escenario local. Que no es exactamente así. La lógica nuestra, pero hay que pensar, en primer término, en lo que significa para esa sociedad, para la sociedad norteamericana, la victoria republicana y la victoria de Trump, que indudablemente tiene repercusiones mundiales. Y fíjate, uno de los temas de quien tengo el honor de compartir es ese, precisamente. No solamente el impacto mundial, geoestratégico de eso, por el peso de los Estados Unidos, sino también para el Caribe y toda América Latina, lo que eso significa a nivel de catalización. Tomando en cuenta también que nosotros pensamos, haciendo ese cruce con la lógica dominicana, de que las políticas norteamericanas son continuas, tienen cierta continuidad, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, me viene a la cabeza uno de los padres de la diplomacia mundial, que es Lord Halifax, inglés, a propósito, muy amigo de nosotros los ingleses, que dicen precisamente que Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes, ¿verdad? Y en esa persistencia hay que pensar en lo que significa eso en primer término para los norteamericanos. Una sociedad que, como todos han dicho, está profundamente dividida. Profundamente dividida, más allá de los republicanos y los demócratas y demás. Pero se demostró con este triunfo que realmente la política norteamericana, para los intereses norteamericanos y para los intereses de una gran parte del mundo, era equivocada. Y esto tiene mucho de ratificación en todos los sentidos. Y lo que viene ahora va a tener impacto indudablemente en todos los conflictos que existen en el mundo, que hay muchos. Que por cierto, eso me lleva a una reflexión que yo he dicho otras veces, lo ha dicho Pelegrín. Los demócratas, los republicanos nunca han iniciado una guerra, nunca, una conflagración. Los que inician la guerra son los demócratas. Y eso no lo piense simplemente en el propósito mismo del conflicto, piensa en los intereses económicos. Antes había la versión de que se fomentaban las guerras después de aquel pensamiento de Eisenhower, sobre denuncia de Eisenhower en su del complejo industrial militar, de que la guerra le convenía a la economía de los Estados Unidos. Si uno piensa en estos conflictos de ahora y la erogación de los fondos que ha hecho el Estado norteamericano, y por lo tanto los contribuyentes a esos conflictos, entonces hay un cambio que hay que ver necesariamente en ellos el origen de la gran crisis económica norteamericana. O sea que hay una ruptura de la lógica. Finalmente analizar, para darle paso a Pelegrín, el problema de lo que ha pasado en términos políticos internos. Yo creo que el Partido Demócrata tiene que someterse necesariamente, urgentemente, a una gran reestructuración,
porque hay sectores sectores y poblaciones que le eran adictas a los demócratas que ahora no resultaron así. Y entre ellas una muy importante, que es la juventud, por ejemplo. Todo el mundo creía que los republicanos tenían el control de la gente de la tercera edad, ¿verdad? Pero ahora se demostró que hay un gran porcentaje, y en eso hay que barajar sus expectativas, de los jóvenes, de la gente de joven y de los de mediana edad. Sí. Pelegrín, ¿qué implica este triunfo republicano en el Caribe y en República Dominicana? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de encontrarme aquí contigo y con su querido amigo. Mi gran amigo, podemos decir viejo amigo, José Miguel Soto, sí. Para tratar estos temas. En primer lugar, yo creo que esto sin duda va a tener, como dijo José Miguel, un gran impacto mundial. Y tengo la impresión de que va a ser positivo, porque ya en el primer gobierno de Trump, el presidente Trump, estaba haciendo un gran esfuerzo para llevar a los Estados Unidos a reconcentrarse en su espacio continental, sacarlo de los escenarios de conflicto que estaban generando precisamente muchos problemas en el orden interno e incluso revisar el esquema que montó el imperialismo globalista. Cuando Trump decide abrir la guerra comercial con China y avanzar la idea de que iba a haber un desacoplamiento de la economía norteamericana con China, lo estaba haciendo porque los números le estaban diciendo Estados Unidos no puede mantener este esquema. Ese esquema de chimérica era insostenible para la economía de los Estados Unidos. Es insostenible. Entonces, Trump encabeza la corriente de nacionalismo de gran potencia, que se expresó primero con el Tea Party, y él, que es un hombre muy sagaz, muy instintivo, entendió que esa era la corriente que le correspondía representar en el escenario político norteamericano. Él pudo haber sido un candidato demócrata, pero la coyuntura lo llevó a que fuera el candidato de los republicanos y intentó ese cambio. No pudo en ese momento seguir avanzando, pero si él retoma todos los planteamientos de la etapa anterior, y en la campaña se vio que su compromiso ahora es más fuerte, entonces vamos a tener un orden internacional que se va a recomponer, porque eso es inevitable, con menos trauma. Vamos a ver que los organismos internacionales van a tener menos importancia que la misma coordinación entre las potencias. Probablemente entremos en una etapa de grandes conferencias internacionales de las grandes potencias para reorganizar el orden mundial sin grandes guerras. Ayuda mucho el nivel de inteligencia que hay entre Trump y Putin. Yo creo que eso va a desactivar en buena medida el conflicto que hay en Europa. Ya Europa entró en una crisis muy profunda. Acabamos de ver los efectos inmediatos de esa crisis con la renuncia, la desintegración del gobierno alemán ayer. Entonces, esa política a nivel global va a tener una implicación a nivel continental. Lo que Estados Unidos estaba proyectando cuando Mike Pompeo era el secretario de Estado, después de haber sido director de la CIA, era una rearticulación de las relaciones hemisféricas alrededor de él lo llevó a plantear, de un retorno a la doctrina Monroe, pero tiene que ser una doctrina Monroe del siglo XXI. América para todos los americanos, no para los norteamericanos, sino para todos los americanos. Entonces, es muy probable que ellos traten de proponerle, ahí tienen un aliado importante en el presidente argentino, en Milei, traten de proponer
bueno, vamos a rearticular las relaciones hemisféricas. A lo mejor retoman alguna variante del ALCA, discutirlo de nuevo. Y en el Gran Caribe, que es la zona que a nosotros más nos debe interesar, yo creo que la política de la administración se va a dejar sentir con mucha fuerza, porque no solamente ganó Trump, ganó el Partido Republicano el Senado, Ganó eso es muy prácticamente importante, todo. ganó la Cámara, Sí, Y los gobernadores. ganó los gobernadores. Entonces, y en la Florida, el peso, que es el estado que más influye en el Caribe, el peso de las políticas centro-derecha, conservadora, va a ser muy alto. Entonces, viene una rearticulación de las relaciones en esos tres niveles. Yo he dicho que con relación al tema haitiano, Kamala era para nosotros una opción mortal por los vínculos estrechos, profundos, de ella misma como persona, con el caucus afroamericano y con fundamentalmente la diáspora haitiana. Y además su visión ideológica, que lo llevaba a comprometerse con esa idea. Eso lo denunció el senador de la Florida, Marco Rubio, que se está ponderando probablemente como uno de los posibles candidatos a secretario de Estado, aunque ya se habla también de Pompeo. Pero el punto es que Trump no es que va a venir a resolvernos ningún problema, ojo, pero sin duda vamos a tener mucho menos problemas. Esa escena que vimos en Los Ángeles de un presidente americano llamando al presidente dominicano para que firmara el acuerdo, y como el presidente se negó, la Cancillería Dominicana inmediatamente proponer una alternativa con la ley de trata. Eso difícilmente lo vamos a ver con la administración Trump. Ahí obviamente va a depender de lo que nosotros hagamos. Y tengo la impresión de que Trump está consciente de que esta vez el voto de los dominicanos tuvo más valor. Tuvo más valor a favor de él, se vio claramente en Nueva York, en New Jersey. No es que fuera así definitorio, decisivo, pero por lo menos estuvo en el mapa electoral. Dentro de esa corriente de voto hispano, que nunca un candidato republicano había obtenido, el voto dominicano, yo creo que se corrió en apoyo hacia Trump. Y eso yo creo que ellos lo saben y tiene un valor. Ahora, lo que hay que trabajar es en las posiciones nacionales, porque nos van a respetar o no en función de que nosotros nos proyectemos, nos hagamos sentir como una verdadera nación. Al menos sabemos que no vamos a tener más presión para el tema de los campos de refugiados, de hacer campamentos en la línea fronteriza. No, y toda la agenda LGTBI. Ni el bombardeo estadounidense respecto de las deportaciones. No. Eso, seguro que eso podría cambiar. Yo creo que va a cambiar, aunque dice un partidario de Kamala, el embajador Bernardo Vega, que no, que preparémonos para 200.000 dominicanos deportados. Miren, definitivamente recomponer esto va a tener costos, sí, va a tener implicaciones. Creer que una varita mágica, que se va a recomponer sin costo. Pero también decir que República Dominicana puede o debe hacer valer su ley migratoria es igualmente reconocer que Estados Unidos tiene el mismo derecho de hacer valer la ley suya. No y podemos, el muro. Sí. Y el muro. Pero yo creo que ahí hay necesariamente un pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que nosotros, porque es un asunto de interpretación, también geoestratégica. El Estado dominicano, no el gobierno dominicano, en la administración, en la anterior administración de Trump, no supo montarse en la estrategia de Trump. En esa estrategia, no supo montar, que nosotros pudimos sacarle provecho a eso, pero no lo hicimos adecuadamente. Ahora, como dice Pelegrín, y yo siempre lo digo como un papagayo eso, el asunto
hay que tomar muy en cuenta lo que pasa afuera y lo que está pasando afuera, sobre todo en el área hegemónica de los Estados Unidos. Pero sobre todo hay que poner mucha atención a lo que pasa aquí, porque si nosotros, con esa intención, la voluntad de Trump, no sabemos manejar eso, entonces vamos a entrar en una confrontación, ya sea pública o mullida, como tú quieras, ¿verdad? Pero yo creo que hay que ponerle mucha atención a lo que pasa aquí. Sobre lo que ha dicho Pelegrín, que yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Como él te dijo, nosotros vivimos conversando, aunque no nos ponemos de acuerdo para hablar bajo ningún concepto. Fíjate, hay que llevarse mucho de la persistencia de los sectores que para mí son mayoritarios, que están con la dominicanidad en la República Dominicana. Porque como decía Renan, la nación es un plebiscito cotidiano. Y entonces, esas posiciones hay que recalcarlas, y más que recalcarlas, que la gente la entienda. Porque hay mucha gente que tiene un nacionalismo intuitivo, pero no racional. Y muchas veces porque no lo entiende. No, sí. Y muchas veces también porque no hay un plan nacional de conciencia, claro, ni de educación sí, para que como la gente... política de Estado. Eso, como política de Estado que al venga contrario, desde se ha trabajado precisamente para diluir los valores, los sentimientos, las raíces nacionales. Porque eso es parte de una lógica. La lógica del imperialismo globalista, no con República Dominicana, con los propios Estados Unidos, es disolver las naciones. Sí. Aparentemente eso le está dando la vuelta al mundo. Pero ya lo dijo Fukuyama hace varios meses, en un artículo en Foreign Affairs. Él decía, la libertad no va a sobrevivir en el mundo si no preservamos la nación. Sí. Por primera vez hay un reconocimiento de que las naciones son entidades históricas que tienen un valor que tiene que preservarse. Cuando eso se compromete, se pone en peligro la libertad, la democracia, la seguridad. Y eso viniendo de Fukuyama. Es mucho decir, porque hay que recordar su teoría del final de la historia y todo lo demás. Mencionaron. Siempre nos falta tiempo. Yo creo que a ustedes dos vamos a tener que ponerle una sección semanal, ¿verdad, Erika? Porque hay que hablar de manera permanente del valor de proteger el sentimiento patriótico. Y las personas que se manejan de manera permanente sobre este discurso terminan siendo activos nacionales. Y pareciera que se estaba en algún momento perdiendo la batalla, porque no se está haciendo el trabajo con los chiquitos, no se está haciendo el trabajo con la base. Y no sé si los jóvenes de generaciones posteriores a nosotros, su mente está necesariamente en eso. Mientras otros países trabajan para inculcar el nacionalismo, el patriotismo, el cuidado y el amor a su país, aquí la gente está en reggaetón y en muchas cosas que podrían ser diferentes. Sí. Por decirlo de alguna manera solamente. Sí, y hay que tomar muy en cuenta también. Estoy de acuerdo con el reggaetón, pero no sustituyendo ese conocimiento. Para completar la respuesta a tu pregunta anterior, debo decirte que aquí hay mucha gente mortificada por el triunfo de Trump. Sí. Esos que tienen un sentido antinacional, están preocupados. Porque como nosotros te hemos dicho, ellos saben cuál va a ser la repercusión directa a nivel geoestratégico de eso. Bueno, lo primero que va a pasar, y tienes razón para estar preocupado, es que probablemente se van a recortar los fondos a muchos programas que van a financiar ONGs en las que están enrolados una cantidad de gente que están defendiendo agendas, muchas veces agendas en las que ellos mismos no creen, pero es un modus vivendi. Entonces eso... Es un modus vivendi, quiero dejarlo ahí, es un modus vivendi. Atacar la nacionalidad y atacar, socavar los cimientos del país es un trabajo. Y a veces hacerse, valga la cita, hacerse el holandés. No solamente atacarlo, sino jugar a la indiferencia. Y la indiferencia es tan dañina tan como esa beligerancia altera. Muy bien. Gracias a Soto Jiménez, gracias a Pelegrín Castillo. Insisto en que Erika va a tener que invitármelo semanalmente porque esta es una conversación de largo plazo y a la que tenemos que darle seguimiento de manera permanente. Gracias a los dos por venir. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso tenemos contenido de 55 minutos. Ya venimos.